por cada habitante de Argentina. Y bueno, lo que podemos ver es que fíjense que yo tomé un periodo mayor que lo que preguntaba el compañero, sino del año 2010 al 2000, al 2019, al 2020, perdón, está corrido el eje ahí, pero bueno, del 2010 al 2020 lo que tenemos la tendencia es decreciente. El último año se encuentra explicado por la pandemia y podemos decir, ok, es un contexto regional, en el cual, más bien global, en el cual hubo una desaceleración. Pero fíjense que del año 2010 al 2019 la desaceleración fue total, es decir, hubo una caída del Producto Bruto Interno per cápita, que no es que pasó una gestión económica, sino que es una caída que es a largo plazo, lo cual también es grave, ¿no? Es muy... Estamos hablando de que no hubo crecimiento durante toda una década. Y por ahí un poco lo quería ver también, donde se ve, me parece, de forma un poco más pronunciada. Estas son las variaciones porcentuales mes a mes. Año a año, perdón, las variaciones anuales, ¿no? El 2010 fue un año de crecimiento espectacular, fue el mayor PIB per cápita creo que se registra de la historia dentro de Argentina, pero bueno, posteriormente tenemos una desaceleración y el saldo final de toda la década es que el promedio de crecimiento de nuestro país en términos de PIB per cápita es de menos 68%, o sea, el promedio es que hubo un decrecimiento en términos de actividad económica, ¿no? Esto un poco me parece que lo quería mostrar porque está bueno entender por ahí cuando uno está diciendo que el país no crece. Bueno, ¿qué significa? Significa esto, que hace 10 años que el país no crece, que hay que pensar un plan como socialistas a largo plazo que contemple el incremento de actividad económica de forma sostenible en el tiempo, no una medida meramente coyuntural. Porque uno puede justificar por la pandemia un año, pero no puede justificar 9 años. Entonces, me parece que si alguien quiere después los gráficos, se los paso, todo el Excel, no tengo ningún problema, estos datos son públicos. Nada, me parece que en ese sentido es interesante también entender en qué punto nos estamos parando y cómo, si hacemos un retroceso hacia atrás, cómo ha venido esa caída de la actividad a nivel nacional, ¿no? Era eso, simplemente, ahí se los dejo, ya les libero la pantalla. Ahí está, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es muy claro lo que plantea Emiliano, con un gráfico se ve muy bien cómo nuestro país produce cada vez menos y la verdad que este estancamiento no es gratuito, ¿no? Son 10 años de estancamiento. Así que bueno, podemos continuar, Ricardo, con alguna pregunta. Bueno, primero muy gráfico lo de Emiliano, sí. Me encantó, es terrible, es lo que uno también ve, más que estancamiento es de crecimiento, ¿no? Todo para abajo. Habría que ver encima el tema de la generación de empleo, la pérdida de puestos de trabajo y qué tipo de puestos de trabajo y la población, qué sectores de la población son los que están creciendo, porque uno lo que ve en el conurbano, sobre todo, no sé en el resto del país, es mano de obra totalmente marginalizada y que no hay nada, ningún plan de formación para el empleo, ni de nada. Entonces, todo economía informal pura y dura y de subsistencia. Y es realmente lamentable. Bueno, la segunda pregunta es de Fabián. Habla industrialización, producción y exportaciones con alto valor agregado. ¿Cómo lograr el objetivo? Y otra que se complementa, que tiene que ver con viveros de empresas, creación de empleo privado y emprendimientos. El cómo, quizá. Claro. Bueno, esto es muy importante. Lo primero que quiero decir, en términos generales, y no voy a abarcarlo mucho porque llevaría mucho tiempo, es que todo esto que estamos planteando y que desde nuestra óptica socialista tiene que ver con por qué el fracaso, y lo que mostró Emiliano es muy importante, porque muestra que va más allá de los gobiernos, hay una tendencia, y si fuéramos para atrás y analizáramos cómo la degradación económico-social de la Argentina, si tomamos los años de democracia, viene sucediendo sistemáticamente, tiene que ver con algo esencial. Hace falta un plan de desarrollo sustentable en la Argentina. Ningún gobierno desde los últimos 50 años ha tenido un plan en serio para poder trabajar. Muchas de las problemáticas que tocamos acá se ensamblan en algún plan
que no existió nunca en la Argentina. Y lo que sí han existido son programas esporádicos de algunos de los temas que con mayor o menor éxito se han podido capear. Tuvimos un problema social muy grande, salimos con un montón de planes y subsidios. ¿Qué pasó? Los mantuvimos durante una década y seguimos incrementándolos si no cambiamos la estructura. Entonces, eso es una de las demostraciones. Con respecto al desarrollo productivo, es muy importante esto que plantean y que tiene que ver, y lo vinculo con lo que lo mostró el Emiliano. La Argentina necesita tener dentro de su plan de desarrollo sustentable un programa de desarrollo productivo estratégico, definir cuál es la estrategia productiva que tiene que tener nuestro país. Nos tenemos que sentar a elegir cuáles son los rubros, cuáles son las cosas que nos van a permitir generar un mayor valor agregado a nuestra producción, nos va a permitir exportar con mayor valor agregado y nos va a permitir, de alguna manera, sustituir algún porcentaje de esas importaciones que se llevan nuestros dólares y mejorar nuestros términos de intercambio. Siempre uso el mismo ejemplo. Una tonelada de soja puede estar en $600 como un gran precio y traemos una tonelada de celulares a $1,500,000, una tonelada de celulares. Fíjense la diferencia. Aplaudimos, nos ponemos contentos con esa tonelada de soja y estamos llevándonos, en la medida que nuestra economía empieza a moverse, empezamos a sufrir esta sangría de dólares. Se nos van más que los que entran. Y solamente va a poder cambiar esa realidad si podemos cambiar el perfil productivo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay varias cuestiones. Se habló vivero de empresas, me parece que esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vincular, hay ejemplos muy concretos en donde el Estado puede articular a través de, nosotros por ejemplo tenemos todo un complejo científico universitario muy interesante que genera montones de procesos y proyectos y posibles productos que necesitan capital para poder desarrollarse como empresas. Se pueden hacer vínculos con el capital privado, se pueden hacer vínculos con el capital estatal y se pueden armar sociedades mixtas inclusive que al Estado le generen rendimientos positivos, lanzando, por ejemplo, empresas de base científica. Hoy estaba leyendo que apareció una idea del CONICET vinculada con las abejas, el uso inteligente de las abejas para poder polinizar mejor y generar mejores rendimientos, y sale de una ideas y proyectos del CONICET que se vinculan con capitales privados y desarrollan empresas muy rentables. Nosotros tenemos que profundizar eso. Y hay varias cuestiones que se pueden lograr en ese sentido para la creación de empleos. Por ejemplo, en mercados internacionales, nosotros no tenemos escala quizás para muchas cosas, pero podemos intentar ser proveedores globales de algunas empresas para algunos ítems. Tenemos que desarrollar todo lo que es la biotecnología, lo que tiene que ver con software, que también nos va muy bien. Y estos startups, fomentar quizás un mercado de capitales para eso y que el Estado ponga dinero en esto. Me parece que por ahí pasa la industrialización, la producción y las exportaciones de mayor valor agregado con estos esquemas. Obviamente también tendrán que venir esquemas impositivos acordes para poder sostener estas actividades. Seguimos, Ricardo, si te parece. Dale, bueno. La otra pregunta era mía, así que es fácil. Bueno, quizá decir que más de 50, al final se ha criticado siempre el modelo agroexportador de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, pero ninguno de los gobiernos que han sucedido ha salido realmente del modelo agroexportador. Encima, lo agrícola vinculado solamente a grandes extensiones y a la exportación porque da divisas. Pero ¿qué pasa? No puede generarse, ¿cómo generar alternativas económicas distintas, tanto en el ámbito rural como urbano, que quizá también son ganaderas o agrícolas, pero no pensadas solamente como un monocultivo para exportar, sino para satisfacer realmente el mercado interno y paliar realmente las necesidades de las pequeñas familias, cooperativas, etcétera, y no que se transformen expulsados del campo en sujetos de lo que yo llamo políticas farináceas, es decir, desde que tengo memoria, repartir harina, polenta, aceite, como si eso fuera a solucionar el hambre o el empleo.
Bueno, lo que decís es súper importante y tiene una respuesta más larga. Voy a tratar de ser muy sintético. Primero que nada, que creo que es muy importante, y esto tiene que ver con una decisión política más que económica, de poner el foco en el territorio municipal como eje central de muchas políticas públicas, entre las que tiene que ver la lucha contra la pobreza y la que tiene que ver fundamentalmente con el sustento del alimento y la producción del alimento. Como bien vos describís, nosotros hablamos del boom agroexportador, pero la realidad es que estamos alimentando, no estamos produciendo el alimento abundante y barato que necesitan nuestras familias. Estamos produciendo commodities que muchas veces terminan engordando ganado afuera, engordando ganado adentro, y la realidad es que tenemos un problema muy serio con el acceso a los alimentos para las familias que viven en una situación compleja, que son más de la mitad de la población del país. Creo que tenemos que enfocar, como digo, el primer tema es enfocarnos en lo municipal y en lo local. Tenemos que trabajar sobre las economías regionales, fomentando sus fortalezas, y uno de los ejes hay que hacerlo en los proyectos locales que tengan que ver con la articulación y la producción de alimentos, primero para la autosustentación, y que de alguna manera también genere un excedente económico que permita volcar en mercados municipales ese excedente, porque esa producción de alimentos y alimentos sanos, por otra parte, que también no es un tema menor, fuera de este círculo del agrotóxico tan dañino para el ambiente y para la salud humana, se tiene que articular en un programa que genere la salida inmediata de estas poblaciones que están pasando hambre y que no tienen trabajo. Y además de generar el beneficio inmediato para esas familias, ese excedente va a formar parte de esa amortiguador contra la inflación, si somos capaces de articular esos mercados municipales de acceso para todas las familias, va a generar una amortiguación en la concentración que se está dando en determinados mercados y que incide muchísimo en los precios. Entonces, tenemos sectores que también podemos aprovechar. Nosotros tenemos el cinturón frutihortícola en La Plata, tenemos problemáticas muy importantes de falta de tierra para los que cultivan. Bueno, hay una serie de cuestiones que resolver y que muchas de estas están vinculadas a esto que decía Ricardo, de que tenemos que tratar de anclar en sus lugares de pertenencia a las poblaciones que no vengan, que no tengan la necesidad de irse de esos lugares por falta de oportunidades, y esto se ensambla dentro del plan de desarrollo sustentable en lo que llamamos políticas de integración ciudadana, en donde hay que trabajar sobre procesos productivos, transformar todos los procesos de sustento, hoy subsidios únicamente, en procesos productivos que generen trabajo genuino y que contemplen alimentación, vivienda, salud, educación y capacitación, además de trabajo. Fundamental, la capacitación, que no se hace, pero para nada casi. Para nada. Bueno, César preguntó, me interesaría saber si hay métodos para poder bajar la inflación, básicamente política monetaria e inflación. ¿Cómo controlamos la inflación? Bueno, acá es un... Acá viene el gato. Acá viene el tema clave de la Argentina. Primero que nada, la demostración histórica de la Argentina, por más que nos quieran vender que todo se soluciona con una política restrictiva monetaria, le digo, no es tan simple y hay muchas pruebas de eso. Hay que entender primero que la inflación es multicausal, que son múltiples las causas y muchas veces atacan todas al mismo tiempo, por eso es tan difícil de controlar. Por un lado tenemos las expectativas inflacionarias, cuando todos esperamos o estamos a la expectativa, los actores económicos esperan inflación, se generan actitudes procíclicas, o sea que fomentan más inflación. El otro elemento central de la inflación tiene que ver con los costos. Cuando los costos suben, los precios suben. Suben las tarifas, suben los impuestos, inmediatamente tienden a subir los precios. La devaluación, y algo que hemos aprendido los argentinos, que la devaluación se traslada a precios. Siempre se dijo que era el dólar oficial el que trasladaba precios porque es el que influye en los precios de exportación y de importación. Pero también hemos visto que cuando hay calma cambiaria en el mercado oficial y suben los dólares alternativos, los formadores de precios
se tienden a cubrir y también incrementan precios porque su referencia, al no haber una referencia de moneda confiable, sigue siendo el dólar y siempre es el dólar en la Argentina que se puede adquirir. Entonces, cuando el dólar paralelo sube, a pesar de que el dólar oficial está anclado, se producen correcciones de precios. Pero hay otro elemento muy importante que no se ha trabajado y que acá tiene que ver, y creo que es donde hay que trabajar muy fuerte, que tiene que ver con la concentración de la oferta, o sea, la producción en pocas manos, cartelizada, y la comercialización también muy cartelizada. Entonces ahí se producen determinados tipos de abusos y que nunca se ha podido desenmarañar. Primero porque no hay falta de controles, no se cumplen las leyes de competencia, hay algunas herramientas como el Observatorio de Precios que surgió a partir de una ley que indica que hay que controlar todas las cadenas de comercialización para determinar dónde se producen desfasajes y digamos, buscar la corrección en donde está desproporcionado. Y todos estos elementos no existen. Y también agrego a esto, paralelo a esto, la insuficiente oferta. ¿Por qué? Porque al estar concentrado en pocas manos, no podemos desarrollar una competencia incrementando la oferta, incrementando los productores pequeños y medianos que podrían influir a la baja de los precios y la entrada que hacen los supermercados, por eso la famosa pelea por la ley de góndolas y todo, es evitar la competencia. Entonces creo que, obviamente, para poder contrarrestar la inflación tenés que bajar expectativas, tenés que tener una política monetaria, fiscal, financiera y cambiaria muy consistente para dar señales, tenés que trabajar sobre acuerdos, obviamente, pero tenés que reforzar controles inteligentes. Pero hay una parte que hay que trabajar estructuralmente y que va asociado a lo que decía Ricardo cuando hablábamos de las economías regionales y de poner en marcha toda esta masa de gente que hoy no produce, y es ponerla a trabajar para producir más, para aumentar la oferta y para que la competencia le llegue a estos oligopolios que controlan de manera muy arbitraria el tema precios. Y esto es llevar a las pymes locales, a los microemprendimientos, a tener incidencia en los mercados, ya sea en los mercados estos municipales que hay que fomentar, como también hacerlos meter en las grandes cadenas. Les voy a dar un ejemplo acá en Citibel, La Plata. Si uno va a comprar un medio kilo de fideos al huevo de una marca de primer nivel, sale más o menos 130 pesos los 500 gramos, una marca reconocida. Hay unos fideos el mismo gramaje y la misma calidad hecha por una empresa local que sale 90 pesos al público minorista. Y es la misma calidad, es buenísima la calidad. Lo que pasa es que si yo le muestro la marca, no la conoce nadie en la provincia, la otra sí. Y estas son las cosas que tenemos que apuntar, y desde el Estado hay que fomentar todas las herramientas para que prosperen y generen más escala en producción y que tengan más ingreso y acceso a los puestos de venta. Esto también forma parte de la lucha estructural contra la inflación. Es mucho más largo, pero es entender que es multicausal, pero si nos olvidamos de la pata productiva y de esta cartelización comercial y productiva, nos vamos a olvidar de una parte muy importante cuando los demás nos dicen que todo es un tema monetario y de apriete de la emisión monetaria, que no es solamente ese punto. Bueno. ¿Continuamos, Alexis, o querés decir? Sí, dale, sí, cómo no. Primero, decía, hay dos personas que levantaron la mano que están anotadas, pero bueno, seguimos el orden de las preguntas, quedan 3, 4 preguntas más y después pasamos a la de Raúl y a la de Cristian. ¿Sí? Bueno, la pregunta que sigue es, dice, bueno, Héctor, dice, falta de crédito para el consumo, pequeña y mediana empresa. No sé cómo estará formulada en forma de pregunta, pero bueno, entiendo que es el tema que propone que hables. Sí, básicamente, bueno, una herramienta clave para poder poner en marcha la economía tiene que ver con el acceso al crédito. Fundamentalmente, el que importa mucho es el crédito productivo para la pequeña y mediana, que con tasas de interés de estos niveles
es muy difícil, y lo que hemos tenido, o sea, el acceso al crédito en la Argentina es un tema complejo históricamente. El tema del consumo, bueno, siempre es bueno tener algunas líneas de crédito para el consumo. A mí me preocupa mucho más el crédito productivo, porque si no hay acceso al crédito es imposible aumentar la capacidad de producción, las pymes tienen más dificultad de acceso al crédito, entonces siempre estamos en esa situación desigual y chocamos con esto que es la frontera productiva. O sea, si nosotros no podemos meter más actores para aumentar la oferta y mejorar la competencia y lograr bajar precios, seguimos con la cartelización de aquellos que tienen otras herramientas financieras. Así que creo que desde el Estado tenemos que proponer más líneas de crédito productivas asociadas a estas planificaciones de objetivos concretos en materias clave para buscar la baja de precios. Bien. Una pregunta de Marta, que está aquí presente, dice, cooperativismo, ¿podemos reflotar ese sistema socialista? Absolutamente, es clave, Marta, lo hemos charlado. Todo este proceso que tiene que ver con el desarrollo desde el ámbito municipal, de todas estas iniciativas que tienen que ver con la reconversión de todos los planes sociales a planes que estén vinculados a lo productivo y al cambio y a la integración real con todas sus facetas, tiene que ver con procesos que impulsen el trabajo cooperativo. Buscar ese tipo de vinculación es fundamental para sacar adelante a todo, como un paso muy importante de pasar esta economía informal hacia un grado de formalidad cooperativo, que es un paso muy necesario y que es clave para lograr estos objetivos. Bien, después Raúl dice, viabilidad de políticas tributarias y esquema laboral según zona y actividad y si es positivo o no. Bueno, acá se ha hablado mucho del costo laboral, se habla mucho de la flexibilización laboral, se habla de la carga tributaria. Yo quiero hablar en general, lo voy a tratar de hacer sintético, en lo que tiene que ver con los regímenes especiales laborales. Yo diría que tenemos que estudiar, en principio, todos aquellos que están en la economía informal para darles algún elemento de gradualmente ir incorporándolos a un proceso de blanqueamiento o de inserción en un sistema. Evidentemente, quizás se pueda pensar para esos casos de personas no registradas que están en la economía informal, algún proceso intermedio que los vaya vinculando de a poco. No estoy inclinado a arrancar con una flexibilización laboral general. Obviamente habrá que estudiar algunas cuestiones que haya que pulir. Lo que sí creo que es necesario, más allá de esto específico que hablo de los que están en la economía informal, es que tenemos que trabajar sobre una reforma tributaria progresiva en general y que tiene que haber, obviamente, una simplificación de menos impuestos, un sistema más federal de impuestos, que vaya más invertido. Insisto mucho con esto de que el foco futuro tiene que estar en el municipio, en el territorio, ahí tiene que estar la fuerza del gobierno, tiene que ser más fuerte, menos hacia el gobierno central, y un sistema que pague más quien más tiene, y esto también tiene que generar un alivio al comercio y a las pymes de muchos impuestos distorsivos que hacen imposible el cumplimiento de toda la ley tributaria, porque si se cumpliera a rajatabla, no podrían operar. Lo que implica que estamos reconociendo que una gran parte de nuestra economía está en negro y lo forzamos porque no le damos posibilidad de sobrevivir. Entonces, esto sí hay que ajustarlo dentro de, como digo, un sistema tributario progresivo, que pague más quien más tiene, que sea equitativo y una responsabilidad absoluta en qué se gasta. Porque esto es algo que también hay que ser muy responsable. Como socialistas tenemos que cuidar los recursos públicos y hay mucho para hacer en ese sentido. Muy bien. La última pregunta de las que se habían llegado antes es de Fabián. Dice, política de importación-exportaciones. Básicamente un objetivo central es tratar de tener superávit comercial, significa exportar más que lo que importamos. Es muy importante para lograrlo y que sea sostenible y que podamos crecer sanamente en la economía, mejorar el perfil de las exportaciones, agregando valor agregado, agregando tecnología, fomentando
todo lo que se pueda hacer en investigación y desarrollo, vincular con el complejo científico para que nuestras empresas puedan adquirir ventajas y mejoras que las hagan más competitivas, que también nos permita algún grado de sustitución, algunas cosas que empecemos a producirlas eficientemente nosotros. ¿Para qué? Para que liberándonos de esas dólares que mandamos afuera por esas importaciones, ganando más dólares por el mejor perfil de nuestras exportaciones, también podamos importar algunas cosas nuevas, más bienes de capital, algunos productos finales que hoy por ahí no podemos importar porque nos faltan dólares, solamente manteniendo un superávit comercial y mejores términos de intercambio, lo vamos a lograr mejorando el perfil de nuestras exportaciones, para salir de esto que llamamos la restricción externa, que es que cada vez que nuestra economía empieza a crecer, empiezan a faltarnos dólares. Y para poder hacer que esto no suceda, tenemos que mejorar el perfil de nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Bueno, ahora sí, hay una pregunta. Paso la palabra a Raúl Gleim. Raúl, ¿no? tenés la palabra. Muchas gracias, sobre todo también a Emiliano. Yo quería preguntarle también a él sobre este tema. Los gráficos que nos mostró son a nivel nacional y yo quisiera saber cómo es el tema en la provincia de Buenos Aires. Y esto en relación a algo que viene sucediendo en Argentina desde hace décadas, que es la migración interna. Es decir, la relación per cápita nos muestra también que las provincias no crecen en forma de población, sino que esa población está siendo expulsada de alguna manera de las provincias hasta los centros urbanos más importantes. Y en clave electoral, esto en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Matanza, etcétera, se deciden las elecciones, ¿no? Yo estoy pensando, ¿no? Es decir, el gobierno, dicen, no tiene un plan. Yo creo que sí que tiene un plan. El plan es mantenerse en el poder, sea como sea. No hay un plan federal, no hay un plan económico, pero hay un plan de poder. Y el poder se consigue a través de ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, en un momento un presidente podría haber dicho gobernar es educar, Perón decía gobernar es dar trabajo, solamente que después de dar trabajo significó que la gente del interior se venga al conurbano industrial, ¿no? Y creando una macrocefalía en Buenos Aires. Entonces, yo noto un despoblamiento del campo y la aparición de sectores marginales, con el perdón de la palabra, alrededor de las ciudades que están creando un problema. Es decir, la desocupación, es decir, se pasó de ese plan de peronista de gobernar de dar trabajo a una actitud, yo lo había notado acá, de gobernar es subsidiar, ¿no? Pero ya no, digamos, no darle al pueblo un estado de bienestar, sino un estado de sobrevivencia, ¿no? Para no hablar del hambre, se inventó el NBI, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en clave electoral, nosotros tenemos un 50% de la población bajo la pobreza, que un mes o 2 meses antes de las elecciones se le van a dar bonos de Papá Noel, como lo hacía Cristina antes de las elecciones, ¿no? Es decir, para generar, ¿no? Es decir, que tienen su antecedente en el pan dulce La Sidra. Y entonces, yo creo que esto es algo que está afectando, por eso quería yo volver a la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene un crecimiento territorial distorsionado, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Porque si no se produce, si no hay un plan productivo, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, no hay que repartir. Entonces, a mí me parece que, bueno, tener una mirada que si Emiliano o Alexis no... Ya Alexis algo dijo con respecto a este tema, pero
Creo que la provincia de Buenos Aires tiene dos realidades. La realidad del conurbano, donde vienen todas las migraciones internas aún de la propia provincia, y después la provincia profunda. Fíjense que no es casualidad que en la provincia tengamos grupos, yo por conocimiento lo digo, ¿no es cierto?, grupos de las poblaciones aborígenes de todo el país. Están todos los grupos aborígenes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y no es que se les consideró tampoco a ellos, bueno, si perdieron la tierra acá, le vamos a dar por aquí un terrenito, tampoco. O sea, cada comunidad se la tuvo que rebuscar. Y eso pasa también, es decir, nosotros lo vemos aquí en La Plata, en Los Hornos, con la gran toma de tierras, y eso sucede en todo el país está sucediendo esto. Gracias, Raúl. Alexis, contesta o Emiliano, no sé. Emi, ¿querés hablar vos, Emi? ¿Querés agregar algo? Buenísimo. Dale. Sí, hay un poco respecto ahí a lo que comentaba Raúl. Raúl, perdón si me confundí con el nombre. Estaba justo ahí, me puse a revisar como que realmente uno no tiene los números en la cabeza y cuál era la dinámica del Producto Bruto Interno. Obviamente el per cápita ya por provincia es medio complicado de estimar y demás. Y bueno, tal como en su momento me había fijado, la desaceleración es similar, ¿no? También es de esperarse, ¿no? Respecto de toda la situación nacional. Entonces, en ese sentido, digamos, esa situación de estancamiento también la podemos ver en el Producto Bruto ahí geográfico de la provincia. Entiendo bien la importancia estratégica que tiene la provincia. Estamos hablando del 40% de la población, es decir, se dan todas las cuestiones. Y la segunda provincia más grande, ¿no? Después de Tierra del Fuego, la provincia más grande es Buenos Aires, con lo cual es cierto la importancia estratégica que también tiene en términos económicos el territorio, ¿no? Con lo cual es cierto, se dan todas las dinámicas un poco, por un lado se da esta dinámica, ¿no? de pobreza extrema, y por otro lado tenemos en contraposición que sectores dentro del mismo conurbano, por ejemplo, que están ampliamente industrializados, como por ejemplo en el laboratorio donde hoy se está produciendo la Sputnik V, ¿no? Entonces es un poco interesante esa dualidad que planteaba hoy el compañero en el mismo territorio. Y esa situación nos está mostrando algo, me parece, algo que en términos no solamente pensando en términos electorales en el corto plazo, sino a largo plazo, hay algo ahí que no está bien. Creo que como territorio, y un poco ya Alexis lo ha dicho, tenemos las herramientas, pensando ya solamente a nivel provincial, ni siquiera estoy pensando a nivel federal, las herramientas como para impulsar el crecimiento en los próximos años. Las herramientas están, ¿no? Lo que falta es un compromiso político y de muy largo plazo, que eso muchas veces no, siempre no se tiene en cuenta, ¿no? Siempre el pensamiento es de acá a 2 años o de acá a 6 meses, porque vienen las elecciones y ya está. Entonces, eso es todo lo que me parece ver y que yo puedo comentar respecto ahí de lo que señaló el compañero. Te dejo, Ale, para que sigas. Dale. Sí, no, está bien, seguimos, me parece muy claro lo que dijo Emi. Coincido totalmente. ¿Querés agregar algo, Alexis, o continuamos? No, simplemente muy breve y continuamos, pero coincido lo que dijo Raúl, me parece un diagnóstico muy acertado y lo que refleja las conclusiones que saca Emiliano coinciden con la ausencia de planes. O sea, tenemos una provincia grande, rica, que produce y que tiene estas inconsistencias de estos niveles de pobreza extremos, con posibilidades de desarrollo muy concretas y la falta de elaborar un plan para salir del concepto de los planes de subsistencia de miseria, que ni siquiera son subsistencia, para pensar un perfil productivo para la provincia con equidad social, con salud, con educación, con capacitación, una serie de cuestiones que con la planificación adecuada se puede lograr. Evidentemente no se han dado los esfuerzos y los planes en ese sentido no existen. Es la mejor prueba de la falta de voluntad y, como dijo Emiliano, la visión cortoplacista permanente. Aparte que les asegura el poder. Exactamente. Ahora, ¿cómo transformás gente que ya está muy degradada en el conurbano bonaerense
varias generaciones de gente que Complejo. vive de asistencia o de actividades fuera del mercado, ¿cómo transformás como para relocalizarlo en otro lugar y que tengan una potencialidad productiva? Cuando además hay como un centralismo que se aplica también a todos los niveles, ¿no? Porque hay un centralismo de nación hacia las provincias, pero de las provincias hacia los municipios también, y el tema de las autonomías municipales o de los pactos entre municipios, incluso cercanos de distintas provincias, no es algo muy practicado en Argentina y no hay plan estratégico, ¿no? Exactamente. Sentido. Exactamente. Bueno, había pedido la palabra también Christian Keipert, no sé si pronuncié bien el apellido. ¿Está Christian? Sí, está bien pronunciado, Ricardo. Gracias. La voy a hacer para Alexis porque siempre me termina esclareciendo todo más de lo que va así. La pregunta es si es necesario o casi estratégico la búsqueda de mercados externos para la inserción de nuestros productos con valor agregado. Ejemplo, insumos hospitalarios de producción nacional, insumos para la educación, para el deporte, tecnología, etcétera. Absolutamente, Cristian. Creo que lo que decís forma parte de lo que hablábamos recién. Nosotros hablamos de incubadora de empresas, hablamos de descubrir a través de nuestras posibilidades científicas dónde puede haber un producto y una potencial empresa, y también tomar ideas de las empresas privadas, darles soporte científico para poder generar productos innovadores. Ahora, eso sin el trabajo de marketing para poder generar apertura de mercados y trabajos de inserción de la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que hacer toda una campaña comercial internacional para abrir mercados. Es el complemento necesario para poder desarrollar esa política de exportación con mayor valor agregado. Me parece que es un elemento central, y a través de nuestros distintos consulados tener que focalizar mucho en el área comercial para generar una marca argentina como marca y empezar a desarrollar estos contactos comerciales con productos innovadores. Por supuesto que sí. Gracias, Alexis. No, por favor. Sergio Salvador había pedido la palabra. ¿Está? Sergio. Bueno, si después se suma Fabián. Y Hernán Villalonga está levantando la mano también, que lo estoy viendo que lo está haciendo por el video. Yo no lo veo. Hernán, pediste la palabra. Está silenciado, Hernán, tenés que poner el micrófono. Está sin audio, tenés que meter el micrófono. Ahora. Está primero Fabián igual, ¿eh? Primero Fabián y después... No hay problema. No. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Dale, está Sergio Salvador, ahí está, volvió Sergio Salvador. Sergio, ¿nos escuchás? ¿Podés hablar? Habías levantado la mano. Tenés que abrir el micrófono. Debe tener algún problema con el audio. Si no podés hablar, escribí la pregunta en el chat. Yo la leo. Bueno, Hernán, mientras tanto. Bueno, son dos frases. Todo eso está bien. Y lo que voy a decir, ustedes también lo saben. Pero no tiene que saber todo el pueblo, porque si no, sigue votando delincuentes. Con corrupción no hay solución. Se puede hablar, pero no pasa. Y sacar la frase que mucha gente ignorante, digamos, dice, roba, pero hace. A esa frase falta una palabra. Desastre es lo que hace. Entonces, hay que buscar de alguna manera cómo mostrar el daño que hace la corrupción y que más daño metan delincuentes en los gobiernos. Bueno,
Es muy interesante lo que dice Hernán y hay dos reflexiones que quiero agregar en línea con lo que él dice. La corrupción se lleva gran parte del gasto público. Cuando hablamos de déficit, siempre se habla de ajuste, ¿no? De tirar un impuestazo por un lado y por el otro recortar un montón de erogaciones que son importantes para la gente, para el país, para el futuro. De lo que no se habla es de la austeridad que arranca, la austeridad bien entendida, que arranca con la transparencia en las acciones públicas para ahorrar donde haya que ahorrar, y el primer ahorro es el del afano, el del robo, el de la corrupción. Me recuerda mucho, y esto es importante, en Santa Fe, cuando Odebrecht estaba Wiener y Odebrecht había presupuestado un acueducto, cuando lo analizaron los técnicos de la provincia, descubrieron que había unos sobreprecios monumentales y había presiones del gobierno nacional de ese momento para que cerraran con Odebrecht. Wiener dijo que no, y lo que hizo fue dividir ese gran acueducto en pequeños proyectos más chicos para darle empleo y trabajo a las empresas locales, y pudo hacer ese acueducto con mano de obra, con empresas locales, pymes de Santa Fe, a un costo mucho menor. Esto es algo que los socialistas tenemos muy claro. Y lo segundo que quiero agregar es que cuando hablo del gobierno llevado a lo local, dándole más importancia y tratar de impulsar un cambio en el sistema tributario a futuro, en donde la nueva normalidad de lo que tiene que ser un sistema tributario, la distribución de esos tributos, sea más fuerte para el municipio, luego para la provincia y finalmente para el gobierno central, porque el federalismo mentiroso que tenemos, que es un sistema unitario, es el que hace que no podamos despegar en los territorios con la realidad que tenemos al lado nuestro. No podemos resolver problemas de seguridad, no podemos resolver problemas de agua potable, no podemos resolver problemas de alimentación, de vivienda, de hábitat, de pobreza, porque no tenemos los recursos. Están esperando la dádiva de un sistema que te tire de la provincia lo que ellos deciden discrecionalmente. Eso también hace a la corrupción, porque cuando tengamos un sistema de distribución de impuestos federal y con foco en lo municipal, la discrecionalidad también lleva al látigo y la billetera que hemos visto durante muchos años, hasta ahora, todos los años de los últimos 15 o 20 años por lo menos que yo recuerdo. Así que me parece muy importante y está asociado a una mejora en la economía trabajar con estos criterios que nos propone Hernán. Muy bien. Bueno, Sergio, que no le funciona el micrófono, nos ha dejado algo escrito. Dice, buena gente, gracias por esta charla. Son dos preguntas. Una, ¿qué opinan sobre la progresividad de la reforma impositiva, no solo desde los ingresos, sino además hacer más peso sobre los impuestos sobre la propiedad y menos sobre los impuestos de consumo y trabajo? Por otro lado, si conocen algún proyecto distrital de unificación de impuestos e impuestos más progresivos. Bueno, en líneas generales, me parece que sacando las grandes fortunas, que está muy bien, me parece que está bueno grabar las grandes fortunas, es algo que hace a un sistema tributario progresivo. Yo me inclino mucho más por bajar impuestos al consumo en algunos puntos, y voy a hacer alguna salvedad que ahora voy a explicar porque tiene que ver con la economía ambiental, que para mí son los nuevos tributos que hay que empezar a pensar, pero me inclino más por ingresos. ¿Por qué digo esto? Supongamos que una persona tiene un muy buen salario y se está por jubilar, y tiene una propiedad importante, y mañana se jubila y se jubila con la mínima. Pero nosotros, lo hago exagerado y lo simplifico al ejemplo, le hacemos tributar por esa gran propiedad. Esa persona no tiene una realidad económica igual a la que tenía antes, por más que tenga esa propiedad, no le está generando renta a la propiedad y seguramente le genera una dificultad. En mi opinión, los sistemas tributarios más justos son aquellos que nos marcan la tributación en función de tu situación actual al momento, y la mejor es la de los ingresos. Obviamente que en patrimonios desproporcionadamente grandes o superiores a un determinado nivel, también es equitativo, me parece, tributar en ese sentido. Pero no me iría solamente a la tributación que tiene que ver con la propiedad y nada más, sino me parece que
podemos ir. Y por supuesto el consumo es el tributo más, si vos comparás el IVA, ¿cómo impacta el IVA en una familia que se gasta todos los recursos en comprar y no tiene ahorro? El tributo, o sea, está tributando el 21% de todo lo que ingresa. Aquellos que tienen posibilidad de ahorro seguramente no van a tributar en el mismo nivel, por lo tanto estos impuestos son mucho más regresivos. Y hago una salvedad con los impuestos que para mí podrían venir, impuestos de nueva generación, que tienen que ver con la economía ambiental, y cuando hablo de la sustentabilidad, hablo de dos cosas que no hemos tocado acá, pero que tienen que ver con la economía ambiental y con la economía ecológica. La economía ambiental es sintéticamente, y de acuerdo a lo que me enseñó mi maestra Moira Chinelli, que es una compañera que está en nuestro grupo, que sabe mucho del tema ambiental, es la internalización de los costos. Fíjense que muchos de los productos que son más baratos en el mercado, como por ejemplo un envase plástico contra uno de vidrio, termina siendo más barato porque no le estamos cargando el costo del daño que nos genera socialmente, en general a través del daño ambiental, y que en definitiva nos daña a todos. Ese costo oculto que se lo lleva al bolsillo el empresario por usar esta tecnología que termina siendo dañina, lo hace más barato que el envase de vidrio. Ahora, lo que propone la economía ambiental es empezar a gravar con impuestos aquellos sistemas que producen daño ambiental y buscar una equiparación para que empiece a ser más competitivo con ese tributo agregado aquellos productos que hacen menos daño ambiental. Entonces, la internalización de costos a través de impuestos yo la veo positiva, y esos serían impuestos de nueva generación. La economía ecológica es otra cosa, es transformar la evaluación y tener en cuenta cuál es el patrimonio nuestro, digamos, el inventario y la valoración del capital ambiental que tenemos, el capital natural, porque en definitiva tampoco se valora y no está cuantificado en nuestras lecturas, en nuestros agregados económicos, el factor de los servicios ecosistémicos que prestan nuestro capital natural. No lo preservamos, nosotros no tomamos en cuenta el aire que respiramos, el agua que consumimos, el valor que nos proporciona la tierra, y la degradamos alegremente, sin que paguen impuestos por esto, pero además no lo ponemos en valor, porque esto genera servicios que todos nos benefician, muchas grandes empresas se benefician. Entonces, bueno, esto es otro tema, pero es motivo de otra charla posterior. Bueno, Fabián Bertal, ¿querías hablar? Sí, me voy a hablar y quería hacer un par de preguntas. Primero, el tema de la política que tiene el gobierno de mantener los precios recortando las exportaciones, caso la carne. Si realmente eso está siendo positivo, negativo, porque bueno, yo le veo sus pros y sus contras en hacer, no, yo le veo más contras que pros en realidad, pero hacer ese tipo de medidas. Y después la otra, si se puede tanto la escala de impuestos y capaz también la escala de aportes patronales y ¿cómo se llama? Y de trabas laborales, si no se puede hacer por zona, porque la realidad que de repente te hace una flexibilización laboral para todo el país, y la realidad que la ciudad de Buenos Aires no necesita una flexibilización laboral. En cambio, en Formosa, capaz habría que hacer otro tipo de esquema, siendo que falta empleo, si se puede hacer en forma sectorizada ese tipo de cosas. Bueno, con respecto al tema de la carne, personalmente no creo que el sistema de cerrar las exportaciones sea la solución al problema, está visto, de ninguna manera funciona ni va a funcionar. Creo en dos o tres cuestiones primero que nada hay que pensar cómo aumentar la producción para que se pueda satisfacer al mercado interno de una manera razonable y más económica y más accesible a través de, primero, el aumento de la producción. Por eso hice mucho hincapié en la producción de alimentos de base local. Yo creo que esto es parte de una estrategia más amplia de poder darle a los municipios, a las provincias, una participación a través de cooperativas en donde poner en marcha estas producciones desvinculadas del mercado externo y vinculadas al mercado interno, primero para la satisfacción de la necesidad imperiosa de aquel que está sufriendo hambre, pero además para generar un amortiguador en el mercado. Y la carne también forma parte de esa idea que yo creo que se puede
se puede hacer a nivel provincial y municipal, a través de cooperativas, con la participación del Estado, el INTA, el INTI, bueno, hay una serie de las universidades, gente que estaría dispuesta a dar una mano, por un lado. Por otro lado, con los productores actuales, llegar a convenios. Puede haber incentivos impositivos, puede haber incentivos de aumento de la producción para que con el aumento de la producción volcada al mercado local se les pueda generar algún beneficio con las retenciones para algo que se exporte. O sea, a medida que aumenta la provisión local, aumentan 1.000 toneladas en la provisión al mercado local, se le liberan otras 1.000 adicionales con retenciones más bajas. Se puede ver sistemas, estudiar la parte de costos y la parte de impuestos, porque mucha gente vinculada a la producción agropecuaria se queja del tema impositivo. Bueno, habría que sentarse a dialogar y la cuestión es ver cómo se puede incentivar más producción y sentarse a resolver toda la ecuación de costos. Cerrar las exportaciones con lo que cuesta ganar mercados me parece que no sirve y está visto que tampoco modifica los precios. Con respecto al tema tributario enfocado a los costos laborales, yo creo que primero lo que hay que hacer es bajar y hacer más razonable el sistema, simplificar en general el sistema impositivo para las pymes, para las pequeñas empresas, los comercios. Y en términos de lo que tiene que ver con los empleados y los costos laborales, insisto, hago una diferenciación. Yo no encararía estas reformas de flexibilización generalizada y por regiones, podría generar un problema muy serio de distorsiones. Dirían, ¿por qué no hay igualdad ante la ley de una provincia con otra? Podría surgir el tema de la discrecionalidad, pero sí creo que habría que incentivar o pensar un mecanismo de vinculación, de blanqueo para aquellos que están fuera del sistema, con un sistema mucho menos oneroso, que permita un primer escalón para adquirir algún tipo de blanqueo, de aporte y de solución de salud, de provisión de una obra social, de una manera menos onerosa para que puedan entrar aquellos que hoy están afuera, no para bajarle lo que aportan aquellos que hoy están dentro del sistema. Quizás las mejoras para los empleadores que veo no sean por el lado laboral, sino por las cargas impositivas de otro tipo que hoy tienen con muchos impuestos distorsivos. Pensemos que una empresa paga ingresos brutos, que paga el impuesto a los débitos y créditos bancarios, además paga ganancias, además de pagar las cargas sociales, obviamente, y hay otros tributos municipales también que pagan, que son muy grandes, todas esas cargas. Entonces me parece que yo me enfocaría en esa parte tributaria y no en la parte de las cuestiones de las cargas laborales. No quisiera empezar por degradar eso. Sí, regímenes especiales para los que vienen afuera totalmente. Quizás sea un camino gradual de inserción. Bueno. ¿Algo más querés agregar, Alexis? ¿O? No, yo lo único que quiero hacer hincapié es la importancia desde la mirada del socialismo de planificar, de tener un plan de desarrollo sustentable y no como un eslogan, sino como algo concreto, que lo sustentable no es atentatorio del progreso, no es atentatorio del empleo, sino todo lo contrario, pone en valor muchas prácticas productivas que son más mano de obra intensiva, que es quizás algo que necesitamos, que no es un tema menor en el plan de desarrollo sustentable, las políticas de integración ciudadana, que son mucho más que una política para enfrentar la pobreza, sino que tienen que ver con articular de otra manera un proceso productivo para insertar a las poblaciones que están totalmente fuera del sistema, y que nosotros tenemos que manejarnos con criterios económicos en donde, como dijo Hernán, se verifique claramente la honestidad, la transparencia, en donde se cuide cada mango, porque la austeridad fiscal no es, y el equilibrio fiscal no es contraproducente con los grandes logros. Es muy importante volcar la mirada hacia lo cooperativo y bueno, básicamente eso es lo que podemos agregar. Bueno, acá hay algún comentario que han dejado. Bueno, Cristian dice, hay por lo menos 19 países de la costa africana atlántica que necesitan insumos de salud
gasas, alcohol, jeringas e insumos para la práctica del deporte. Néstor Arango dice, considero como fundamental el desarrollo de las economías regionales como una forma de lograr el crecimiento productivo. Nosotros en el 2011 llevábamos como eje de campaña la reforma de la ordenanza fiscal impositiva. Esta reforma nos permitía recaudar más en la tasa de extracción de la piedra. Benito Juárez es una zona de canteras. Reformando la ordenanza permitiría aumentar la recaudación y esta se volcaba en la producción y desarrollo de las pymes y los pequeños productores. Esto nos permitía la generación de empleo genuino. Bueno, después pidió la palabra Guillermo Andrau. Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen, no sé por qué no sale la imagen. No, quería hacer una reflexión. Ustedes saben que el problema que tiene la Argentina es un problema impositivo, la famosa reforma impositiva. Si se quiere lograr desde los municipios, hay que ir a la reforma fiscal que propone nuestra Constitución, que es exactamente lo contrario a lo que estamos teniendo hoy. La Revolución de Mayo, el cristianismo, dice que los fondos públicos no deben salir de impuestos a la tierra, al trabajo, sino de la renta de la tierra. Por eso los entes recaudadores se llamaban rentas. La renta es la retribución al factor de producción tierra. Y esto con problemas, porque esto cuando Rosas quiso actualizar el canon enfiteutíco, a pesar de que tenía el dominio total del Estado, le significó su caída, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el 72 este sistema estaba vigente, y este sistema de rentas es el que hizo posible el milagro argentino. Y es el único sistema que va a hacer posible que se repita el milagro argentino. ¿Por qué? Porque triplica el valor de compra del salario. Si al salario le sacamos todos los impuestos, hay 160 impuestos que ataca en la Argentina al que trabaja y produce, al esclavo que trabaja y produce. Y si le sacamos los impuestos, y si la renta de la tierra empieza a ser, vuelve a formar parte de los fondos públicos, se logra el acceso a la tierra y a la vivienda, el fácil acceso a la tierra y la vivienda, que es lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Tierra barata para todo el argentino, todo el que quiera venir a habitar el suelo argentino, que es el mandato constitucional. Esto se ha borrado deliberadamente de los ambientes académicos. Por eso hay una generación de economistas y abogados que no saben nada de esto. Y para sostener esto, que es una aberración, porque es la base de la economía clásica y científica, no deben salir los fondos públicos de impuestos al trabajo, sino de un impuesto a la tierra que se llama renta, el sistema rentístico de la Constitución argentina. Imagínense que Alberdi, para demostrar cuál es el derecho moderno de la Constitución argentina, genera un tratado de economía pública, que es el sistema rentístico, por el cual dice acá no puede haber impuestos. Bueno, acá ganaron los salvajes unitarios. Alberdi terminó abandonado con Rosas en Europa, con San Martín, todos afuera, para lograr este sistema, que es un sistema de impuesto esclavista al que trabaja y produce. Entonces, cuando nosotros cambiamos la génesis, eso fue la Revolución de Mayo, señores, acá no se pueden poner más impuestos al trabajo. Ley de enfiteusis, tomen la tierra que quieren, deben pagar por ella, que es lo mismo lo que dice la Biblia. Entonces, este principio de orden está ausente de los ambientes académicos, y cuando vos nombrás estos en las academias de ciencia, como son academias nacionales de ciencias, lo hicieron los unitarios, te cortan el micrófono, porque no quieren saber nada de la realidad. Y para sostener esto, necesitas abolir el segundo pilar de la Constitución, que es los juicios por jurado. Porque para sostener este perverso régimen de impuestos, necesitas tener jueces como Griesa, que hagan respetar la ley. ¿Qué ley? La impositiva, la que esclaviza a los argentinos. Entonces, con Alexis lo hemos hablado varias veces, pero claro, cuando uno a un
abogado, a un argentino, le cita, che, ¿sabés que la Constitución argentina viene con un sistema fiscal que es opuesto al vigente, que es el sistema rentístico? Observarán que economistas y abogados miran como diciendo, sí, yo algo de eso escuché, pero recurren a su memoria y no encuentran nada porque han sido vaciadas en las universidades y en los think tanks y en las academias de ciencia. Esta es la mayor daño que se le ha hecho a la Argentina. Que nuestra actualidad le pido que vaya redondeando, por favor, para ir cerrando. El sistema de rentas es la base de las recaudaciones municipales y provinciales. Y si volvemos a eso, se acaba toda la corrupción, porque será producir, trabajar y producir un honor, y no, acá se repiten las máximas romanas, trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. Entonces nada se puede planear bajo este contexto y este sistema de impuestos. Nada se puede hacer. Así que eso es lo que quería plantear para tratar de incentivar a la gente a que agarre los libros y vea que es este es el sistema que el general Patton desarrolló en Alemania en la posguerra y el general MacArthur en Japón en la posguerra. Es el sistema fiscal que tiene en todo el Commonwealth, porque esto es una estrategia geopolítica británica, que nosotros abandonemos el sistema de renta y que ellos lo adopten. Y acá está el logro de los intereses británicos aliado a nuestra oligarquía. Compañero, le pido por favor que vaya cerrando porque sí, ya se ha extendido demasiado y por ahí hay otras personas, quedan pocos minutos para terminar la charla antes del partido y por ahí queda alguna pregunta, pero le agradecemos la reflexión. Muchas gracias. ¿Queda alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir en estos minutos? Concreta, concisa. Si no, Alexis, te voy a pedir que hagas el cierre. Bueno. Voy a hacer un comentario breve sobre lo que dijo Guillermo. Con Guillermo nos conocemos hace muchos años, discrepamos mucho, pero dialogamos con muy buena onda. Hay una cosa que sí comparto. El sistema de impuestos de la Argentina es un descalabro, es un desastre. Y después, bueno, tenemos diferencias y diferentes miradas con respecto a la renta de la tierra como único impuesto que él propone. Lo hemos charlado. Yo creo que en la era de la virtualidad, en donde en un metro cuadrado podés producir una criptomoneda y mover miles de millones de dólares, me parece que no lo veo viable como mecanismo único. Los 160 impuestos es importante decir que son todos los impuestos que hay en la Argentina, pero no es que cada persona paga 160 impuestos. Eso también se ha usado mucho marketineramente, diciendo son 100, sí, es una barbaridad que existan, pero no todos pagamos los 160 tipos de impuestos porque entran todos los tipos de impuestos municipales y obviamente ninguno de nosotros tributa en todos los municipios, todas las variedades de impuestos que hay. Sí creo que el sistema merece ser simplificado, que merece ser más equitativo, que merece tener una manera de repartir lo producido por el impuesto de una manera mucho más racional y con mucho más foco en lo local, que quizás es el mejor lugar en donde se puede gastar y controlar y debería estar los controles. Finalmente, bueno, y para cerrar, quiero agradecer la invitación de los compañeros del partido, del FAS en toda la provincia, y bueno, que quedamos a disposición siempre para poder dialogar y pensar propuestas, y que atrás, dentro del FAS hay, como dije al principio, gente en distintas áreas muy importantes, en educación, en materia educativa, salud. Bueno, tenemos personas muy comprometidas con la realidad y con la idea de generar propuestas, porque lo nuestro apunta a eso, no solamente la crítica, sino a plantear alternativas reales ante los problemas que tenemos. Así que yo de mi parte, si no hay otra pregunta, les quiero agradecer y los libero para vivir la previa al partido. Bueno, ¿hay alguna pregunta última? Si no, ya damos por finalizada la reunión. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, y hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias por todos los aportes. Muchas gracias a Alexis, Emiliano y todas las personas que han hecho preguntas muy interesantes. Todas quedaron muchas cosas, creo, en el tintero.
pero bueno, da pie también que quede algo para próximas charlas, quizá más específicas, ¿no? Ahora abordamos algo en forma global, pero creo que incluso de economía, hasta sobre cada sector, da para una charla, ¿no? Sí. Así bueno, que bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós a todos, adiós a todos. Gracias, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Sí.